Agradezco infinitamente el fino detalle para que nuestra región ha tenido para nosotros un acto histórico en esta comisión honorable del Congreso del Estado para que venga a sesionar oficialmente en este vergel de Jalisco. De igual forma nos sentimos honrados y agradecidos por la nutrida e importante presencia de nuestras autoridades en materia agroalimentaria de los 3 niveles de gobierno. Gracias a todos por atender a este llamado y fortalecer con su presencia este importante evento. Reconozco la distinguida presencia de nuestro diputado federal, el licenciado Ramón Bañales Arámbula, y de mis amigos presidentes municipales de la región, a sus regidores y directores de área. Gracias a todos por su asistencia. Estoy seguro que los trabajos que haremos de realizar el día de hoy se verán reflejados en beneficios para cada uno de nuestros municipios y de nuestra región en su conjunto. Y a todos nuestros comisionados ejidales, líderes y representantes campesinos, gracias por ser testigos de este honor, de este hecho histórico, hoy en día que quedará marcado en la historia de la región. Hoy tenemos una clara muestra de que la política ha cambiado. Hoy es un día y en un ejercicio realmente democrático, nuestros diputados y nuestras autoridades agroalimentarias han venido al campo a conocer de primera mano las carencias, las necesidades y las aspiraciones de los productores agroalimentarios de la región. Hoy es un día que los 3 niveles de gobierno vuelven sus ojos al sector productivo más importante del país, porque estoy convencido que la patria sí es agrícola y a ustedes les debe ese rango. Distinguidos miembros del Presidium, el sector agroalimentario tiene muchas dolencias, pero el dolor principal es el abandono y la indiferencia de la que siempre se nos ha tenido. Creemos que hace mucha falta que todos los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno hagan un ejercicio como el que hoy nos ocupa. Hace falta que ellos aprendan de ustedes, que dejen sus oficinas y sus escritorios lujosos y que vengan a llenar los zapatos de tierra, porque las políticas agroalimentarias no se deben hacer desde un escritorio. Las políticas relacionadas al campo deben hacerse en el campo, y que por muchos años ha sido y seguirá siendo el alma materna de nuestra patria. Pues bien, mis amigas y mis amigos, no me resta más que pedirles que los trabajos que hagamos el día de hoy los realicemos pensando en bienestar y en el progreso de nuestra región y nuestra patria, que dejemos al lado celos y revanchismos y nos aboquemos al alto cargo que hoy nos ocupa. Muchas gracias, sean todos bienvenidos.